les damos una muy cordial bienvenida a aquellos que se han unido a nosotros a través de las redes sociales, a través de los distintos canales de la red de canales del Evangelio Eterno. Sean cordialmente bienvenidos. Sabemos que allá en California, pues es mucho más temprano que aquí. Aquí son las 11:20 de la mañana, pero allá son las 7:20 de la mañana. Y ya desde esta noche en California va a haber 5 horas de diferencia, no 4. Para aquellos que nos están viendo de donde sea que estén, con México tenemos 2 horas de diferencia con Argentina, pero en California en este momento tenemos 4 horas, así que los que nos están viendo madrugaron para ver hoy esta programación. Estamos transmitiendo desde la Patagonia, Argentina. Esta provincia se llama Río Negro y la ciudad donde estamos, una ciudad con unos 85,000 habitantes, se llama General Roca. Estamos muy cerca de la frontera que divide 2 provincias, Neuquén y Río Negro, y lo que lo divide es justamente el Río Negro, y así se dividen las 2 provincias. Esta zona de la Argentina es muy hermosa, la Patagonia. Algunos dicen que es muy árida o que es muy fría o que están las estepas y los vientos, y si hay viento, pero es una zona muy, muy preciosa, y se da mucha cosa aquí. El cultivo principal son los árboles frutales. Ya hemos disfrutado aquí de las manzanas, de todas las variedades, así grandotas, preciosas, y también de las peras, también de varias variedades que están justamente, pues todavía no ha venido la estación, pero es tanto lo que se cultiva que alcanza para seguir comiendo el año entero, ¿verdad? En un momento más, ya yo creo para esta época van a comenzar a madurar las cerezas, ¿verdad? Ya están las cerezas. Ya comieron cereza, a mí no me han dado. Bueno, es una zona muy, muy bonita. Más al sur de la Patagonia es zona ganadera, lanar, es decir, hay mucha oveja. También hay vacas, pero la mayoría son ovejas por el frío que hace, pues la oveja se mantiene mejor en el frío. Pero aquí en esta zona es agricultura el producto principal y sobre todo los árboles frutales. Así que les damos a ustedes que nos ven desde distintos lugares una muy cordial bienvenida. Y a los que están aquí, por supuesto, sean cordialmente bienvenidos a nuestros hermanos, nuestras visitas. Nos sentimos honrados que ustedes se hayan dado cita con nosotros para estudiar la palabra de nuestro Dios. Y antes de abrir el libro de Dios para estudiar el tema de esta hora, hemos orado ya, por supuesto, pero si ustedes me permiten, me voy a encomendar en las manos del Señor antes de proclamar su mensaje. Yo acostumbro orar a mi Padre Celestial de rodillas. Y los que puedan acompañarme y gustan hacerlo, pueden arrodillarse ante Dios, ante el Padre Celestial conmigo. Y si no, allí donde están, inclinen sus rostros para señal de respeto. Nuestro Padre y nuestro Dios, bendito y glorificado sea tu nombre. Qué bueno es estar en este día reunidos en tu santo sábado. Este día que tú apartaste desde la misma creación del mundo para ser un recordativo que tú eres nuestro Dios creador y redentor, el Dios que nos santifica. Y ahora, Señor, que nos aprestamos para estudiar tu palabra, pedimos la unción de tu Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo no solamente actúe a través de este tu humilde servidor, Señor,
Dirige mis pensamientos, ilumina mi mente, dame claridad para poder exponer correctamente tu palabra. Dame palabras para expresar tu palabra, pero también que tu Espíritu Santo ministre a cada corazón la palabra, para que podamos decir verdaderamente hoy, Dios me habló a mi corazón. Me encomiendo en tus manos y te pido también una bendición sobre todos nuestros hermanos, hermanas y amigos que a través de los medios de comunicación se han unido a nosotros en esta hora, donde quiera que estén, que tu bendición les alcance también. Lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos estudiando juntos. Sí, si quieren mantenerse un poquito en pie para descansar la sentadera, lo pueden hacer. Estamos estudiando juntos el sermón profético de nuestro Señor Jesucristo. El sermón que Él dio sobre el Monte de las Olivas, tan solo unos días antes de su sacrificio, de su martirio y de su muerte. El lugar donde Él dio este sermón fue en la ladera del Monte de los Olivos. Un lugar muy precioso, he estado allí muchas veces y me recuerdo que un sábado como el día de hoy tuvimos nuestra escuela sabática y el sermón en el mismo lugar donde Jesús se sentó con sus discípulos y predicó este sermón que nosotros estamos leyendo hoy en día. Y pues aprovechando que estábamos en el mismo lugar, pues predicamos sobre Mateo 24. Pero lo que quería decirles es que en la ladera del Monte de las Olivas, que está enfrente de la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén está rodeada por murallas, todo alrededor. El lugar donde antes estaba el templo de Jerusalén, el templo del Dios Todopoderoso, fue construido por Salomón, el primer templo, pero el rey David mandó a cortar otra montaña que se llama el Monte de Sión, y él lo aplanó en la parte de arriba. Es decir, cortó la cima del monte y fue rellenando hacia los costados, puso un muro de retención alrededor del monte para hacer una emplanada en la parte de arriba, y en esa emplanada, esa planicie, fue donde se construyó el templo. El templo de Salomón fue destruido por los babilonios. Después de 70 años de estar en el cautiverio, los judíos, los israelitas en Babilonia regresaron a Jerusalén. El templo había sido totalmente destruido y también toda la ciudad estaba en ruinas y tuvieron que reconstruirla. Y se volvió a construir el templo, pero el segundo templo no tenía ni las dimensiones, ni la gloria, ni la majestad del primer templo. Era mucho más humilde, de acuerdo a los medios que ellos tenían. Ese templo, conocido como el templo de Zorobabel, porque él fue el que comenzó la reconstrucción y finalmente lo dedicó, estuvo en pie hasta los días de Cristo. Solo que en la época del Señor Jesús, el rey Herodes este es Herodes el Grande, porque hay otro Herodes, pero Herodes el Grande, que era un megalómano,
¿Entienden esa palabra? Megalómano. Era un rey que se hacía muy grande y todo lo quería en grande. Ese fue el mismo rey que mandó a matar a los niños inocentes en Belén, cuando Jesús nació. Murió Herodes 3, 4 años después de la muerte de Cristo, y así fue como la familia de José, María y el niño pudieron regresar a Palestina y ubicarse en Nazaret. Pero ese rey había mandado ampliar el templo y a reconstruirlo, pero mucho más que eso. Construyó otro templo arriba del que estaba, no hecho abajo, pero el que estaba construido por Zorobabel quedó chiquitito al lado del que él construyó. Y le tomó, esto lo pueden leer ustedes en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2. Dijeron, versículo 20, luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, cuando dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero ahí está el dato de que le tomó 46 años la construcción del templo, que era el que estaba en pie en los días de Cristo. ¿Y por qué les cuento esto? Desde el Monte de las Olivas, donde Jesús estaba sentado para dar su sermón, se tiene la mejor vista del lugar donde antes estaba el templo. Ese templo de Herodes también fue destruido, esta vez por los romanos, y nunca más se volvió a reconstruir. Hasta el día de hoy, la nación de Israel, los judíos, no tienen templo. El lugar donde estaba antes el templo de Salomón y luego el de Zorobabel y Herodes, ese lugar sagrado que Dios mismo escogió y dio instrucciones, no solo a David sobre ese lugar y a Salomón, pero es en el mismo lugar donde Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac arriba de ese monte. Dios escogió ese lugar, pero hasta el día de hoy los judíos no tienen un templo allí. Y lo más triste es que hoy en día hay mezquitas musulmanes, 2 mezquitas musulmanas en el lugar sagrado, en la explanada del templo. Una, la icónica, o sea, la más reconocida en las fotos de Jerusalén, es la mezquita del Domo de la Roca, una que tiene un domo así redondo, muy, muy bonita, está hecha en forma octagonal, tiene escalinatas y adentro está la roca, porque también los árabes, los musulmanes, ellos en su libro el Corán tienen la historia del sacrificio de Abraham, de su hijo, solo que en el Corán no es Isaac el que es sacrificado, sino que es Ismael. Eso es en el libro de los musulmanes. Y entonces ellos respetan ese lugar y la roca, por eso se llama la mezquita del Domo de la Roca, porque debajo de ese domo hay una roca que, según pues la historia, fue donde Abraham fue a sacrificar a su hijo. Los musulmanes a Ismael, y los judíos y nosotros también, porque creemos que la Biblia es inspirada por Dios y no el Corán. Creemos que fue Isaac. Pero bueno, esa mezquita, que es muy bonita, toda cubierta de azulejos, y la cúpula es dorada, está recubierta
de oro. Una capita de oro. Pero es de metal. Se levanta majestuosa allí. Y cuando uno está sentado en el monte de las Olivas, como el otro monte está a la misma altura, entre medio hay un barranco, un cañón, y por allí pasa el torrente de Cedrón, un arroyuelo. Entonces, si usted sale de Jerusalén, de donde está el templo, tiene que bajar hasta el fondo del cañón, cruzar el río, el torrente de Cedrón, y luego subir la montaña que está enfrente, que es el Monte de las Olivas, y más o menos a mitad de camino, antes de llegar arriba del monte que fue de donde Jesús ascendió al cielo, a mitad de camino está el lugar donde Jesús predicó este sermón. Pero cuando uno se sienta ahí, está a la misma altura que lo que ahora es la mezquita, antes era el templo, ¿verdad? En los días de Jesús. Y da la impresión que está tan cerquita, porque las dos montañas, el cañón es bien angosto. Entonces, como usted está sentado en este monte y el otro monte está a la misma altura, casi da la impresión que uno puede estirar la mano y tocar el templo. Y si volvemos a Mateo 24, ahora sí, ya entrando a nuestro tema, esta fue la introducción, ¿verdad? Dice el versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Los discípulos con orgullo dijeron, Señor, mira qué templo. Si ustedes van al mismo sermón recuerden que está repetido en Marcos y en Lucas, el sermón del Monte de las Olivas. Y si ustedes se fijan en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 13, van a ver algunas palabritas más que aparecen allí de lo que dijeron los discípulos. Dice el versículo 1, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos, versículo 3, frente al templo. Por eso les digo que cuando nosotros nos sentamos allí, es el mismo lugar, porque es el lugar donde está derechito enfrente del templo, pero como está el cañón entre medio, pero si uno está aquí arriba y el templo está ahí, el cañón queda abajo, pero uno no lo está viendo. Ve el templo enfrente, por eso dice aquí, se sentó frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, ¿qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús acababa de decir que los edificios más grandes de toda la nación, los que había mandado construir el megalómano Herodes, que por cierto construyó muchos otros edificios,
él también construyó un refugio en el sur de Judea, frente al Mar Muerto. ¿Algunos de ustedes ha estado en Israel? ¿Alguien? No. Entonces les interesa la historia. Bueno, la hago cortita. El rey Herodes construyó una fortaleza sobre una montaña que se llama Masada. Y es muy famosa porque también cortó la montaña, le puso todos muros alrededor, pero esa montaña es abrupta, está sola, aunque es parte de una cordillera, pero alrededor esa montaña está sola, no tiene otras montañas al lado. Se levanta impresionante, es alta, y allá el rey Herodes mandó a construir su fortaleza, Masada. Es inexpugnable, es decir, es imposible llegar allí. Hay un camino que le va subiendo todo alrededor, pero desde arriba usted ve todo. Y ese lugar se hizo famoso no por el rey Herodes, sino porque cuando la nación de Israel cayó en manos de los romanos, un grupo de judíos, siguiendo a un falso Mesías llamado Bar Kokhba, hijo de Kokhba. Bar quiere decir hijo, Bar Kokhba, huyeron de Jerusalén y se metieron en la fortaleza de Herodes. Y los romanos no los pudieron capturar. La ciudad de Jerusalén fue destruida en el año 70. Y ese grupo de judíos se mantuvieron años en Masada. Y los romanos tratando de controlarlos y de capturarlos, pero no pudieron. No pudieron. Y fue tanto el deseo de los romanos, porque eran los únicos judíos que no estaban bajo su control. Vivían como unas 200 personas allá arriba. Había tanto alimento y había tanta agua guardada, porque ahí es una zona desértica, pero hay cisternas inmensas que había hecho el rey Herodes, que podía alimentar un ejército entero ahí arriba, y había silos de grano que duraban años, así que tenían alimento y tenían agua. Y Masada se transformó en un lugar famoso por esto, porque finalmente los romanos dijeron, no, esto los vamos a agarrar. Y claro, no podían subir, porque los de arriba les tiraban rocas y los despeñaban, y era solo un caminito subiendo alrededor. Y cuando llegaban allá arriba, pues estaban las murallas, y la puerta estaba cercada y no había manera. Así que finalmente los romanos hicieron un terraplén. ¿Se entiende esa palabra? Terraplén. Una rampa, acarreando tierra y piedras, y la montaña es altísima. Les tomó 3 años construir la rampa. 3 años. Para llegar hasta arriba, para tomar a los judíos. Y saben, ahí es que están las fotos de Masada. Ahí estamos arriba de Masada. Cuando llegaron arriba, terminaron de construir el terraplén y llegan arriba, y lo hicieron hasta el borde de la muralla para poder entrar. Se encontraron que no había nadie adentro.
nadie con vida, porque todos los seguidores de Bar Kokhba prefirieron morir antes que caer en manos de los romanos. Se quitaron la vida. Fue un suicidio en masa. No alcanzo a ver aquí. Ahí está el terraplén. Todavía quedan los restos de hace 2000 años atrás del terraplén que ellos construyeron. Claro, la erosión y todo lo demás lo fue deteriorando, pero todavía se ve el terraplén que ellos construyeron para subir, los romanos. Y abajo están las ruinas del campamento del ejército de los romanos, de las águilas romanas. Hicieron un campamento y levantaron muros y con rocas, y todavía 2000 años atrás están las ruinas del campamento allí. Bueno, les cuento esto para que vean que este Herodes era loco realmente. Bueno, fue el que mandó a matar a todos los bebés en Belén. No quería a nadie más grande que él, y todo lo hacía en grande, y el templo fue hecho en grande. Había traído piedras. Por eso los discípulos dijeron: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Este Herodes había mandado a traer bloques de mármol de la cantera de Carrara, cerca de Roma, en Italia, la capital del imperio, de la misma cantera donde sacaba Miguel Ángel el mármol para hacer sus famosas estatuas. De esa misma cantera cortaron piedras gigantescas y las llevaron por barco hasta Israel, y allá las desembarcaron de los barcos y las llevaron en carros tirados por bueyes, subiendo la montaña para llegar a Jerusalén. Fue una obra magistral. Era el edificio más grande que existía en todo el Imperio Romano. Más grande que el templo de Zeus o de Júpiter en Roma, porque Herodes no quería nada más chico. Hizo el templo más grande, era el templo de Jerusalén. Era el orgullo nacional. Estaba hecho con piedras de mármol blanco. Las columnas del edificio, sacadas de otra cantera al norte de África, eran de mármol blanco veteado con rosado. O sea, algo precioso. Blanco con vetas de rosado, las columnas del templo. Y las escalinatas del templo, que todavía existen en las ruinas, en las excavaciones. Por cierto, no se descubrieron hace mucho tiempo atrás, porque estaban cubiertas por los escombros de los años. Pero hace unos 30 años atrás se excavó alrededor de la zona del templo. Y ahí encontraron las escalinatas del templo de mármol blanco. Tenía más de 50 escalinatas para subir, escaleras de mármol el templo para subir. Y esa maciza construcción, mira, Señor, qué edificios, qué piedras, con orgullo lo dijeron. Y Jesús los sorprende diciendo: ¿veis todo esto? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ahí es donde los discípulos le preguntan: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Para los discípulos, la destrucción de esa construcción tan masiva, todo de piedra, que si no hubiera sido destruida adrede,
todavía estaría en pie. No es como que el tiempo la iba a echar abajo, ni un terremoto tampoco. Pero Jesús profetizó que no quedaría piedra sobre piedra. Los discípulos, cuando escucharon esas palabras de Jesús, pensaron que la destrucción de Jerusalén iba a coincidir con el fin del mundo, con la venida de Cristo, porque ¿cómo se va a destruir este edificio antes de eso? Nosotros sabemos que la ciudad de Jerusalén fue tomada por los romanos, así como cercaron Masada, que ya les conté. Así también cercaron la ciudad de Jerusalén con sus muros y la tomaron. Y el general Tito, general del ejército de las águilas romanas, había dado órdenes que no destruyeran el templo, porque era una de las 7 maravillas del mundo antiguo y el edificio más hermoso y más grande de todo el imperio romano, incluyendo los edificios en Roma. Y Tito había dicho: no destruyan el templo, pero no sirvió de nada. Cuenta la historia, y lo cuenta Josefo, el historiador, que cuenta la caída de Jerusalén en manos de los romanos. El libro que él escribió, 2 volúmenes, se llama Las guerras de los judíos, y cuenta la destrucción de Jerusalén. Él dice que un soldado romano tiró por arriba del muro una tea encendida. Por dentro de la puerta del templo entró la tea. Adentro el templo estaba hecho de cedro. Por fuera era mármol, pero por dentro era cedro, recamado, recubierto de oro. Todas las paredes de adentro estaban recubiertas de oro, las paredes interiores del templo. Y la tea encendida prendió las cortinas del templo. Y al prenderse comenzó a calentar el fuego y agarró la madera. Pero el oro, que era una laminita de oro que lo cubría, se derritió con el calor y se filtró. El oro derretido chorreó y se filtró entre las grietas de las piedras. Después que se apagó el incendio, el edificio estaba en ruinas porque se desplomó el techo, pero las paredes de adentro estaban quemadas, todo lo que era madera y oro, pero las paredes de afuera de mármol no. Pero ¿qué hicieron los soldados romanos? Echaron abajo y derribaron las piedras de mármol para poder sacar el oro que se había filtrado entre las piedras. Y así fue como se cumplieron las palabras del Señor Jesús: no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ahora les cuento esa historia porque tiene mucho que ver con lo que vamos a ver ahora en el sermón profético de Cristo. La pregunta de los discípulos fue: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús responde con el sermón que ya hemos venido estudiando desde ayer. Mirad que nadie os engañe, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, etc. Este sermón Jesús lo dio en respuesta a cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Yo quiero leerles cómo
esta profecía de Cristo tuvo un cumplimiento menor con la destrucción de Jerusalén, pero tendrá su cumplimiento final con la destrucción del mundo en la venida del Señor Jesús. Pero tiene algo grande que enseñarnos. Dice el conflicto de los siglos en la página 28. Los discípulos llamaron la atención del maestro diciéndole: mira qué piedras, mira qué edificios. Pero Jesús contestó con estas solemnes y sorprendentes palabras: de cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Los discípulos creyeron que la destrucción de Jerusalén coincidiría con los sucesos de la venida personal de Cristo. Ellos creyeron. ¿Cómo va a ser destruido todo esto? Bueno, en la segunda venida de Cristo, cuando Él regrese. Cristo les había anunciado que volvería. Y por eso, al oírle predecir los juicios que amenazaban a Jerusalén, se figuraron que ambas cosas sucederían al mismo tiempo. Y al reunirse en derredor del Señor en el Monte de los Olivos, le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Lo porvenir les era misericordiosamente velado a los discípulos. De haber visto con claridad estos dos terribles acontecimientos futuros, la destrucción del templo y de la ciudad, y luego, 2000 años más tarde, lo que ellos querían saber: cuándo será el fin del mundo. Si Jesús les hubiera dicho: miren, la ciudad de Jerusalén va a ser destruida en sus días, ustedes lo van a ver, pero mi regreso y la destrucción, el fin del mundo, van a pasar 2000 años más. Oh, hubiera sido algo fatal para los discípulos. En su misericordia, Dios le veló esto. Cristo, dice, los discípulos hubieran sido abrumados, el desánimo, el dolor. Cristo les dio un bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. Sus palabras no fueron entendidas plenamente entonces, pero su significado iba a aclararse a medida que su pueblo necesitase la instrucción contenida en estas palabras. Y ahora escuchen: la profecía del Señor de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. La profecía del Señor entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. La profecía entrañaba un doble significado. Hablaba de la destrucción de Jerusalén, pero también de la destrucción final en la segunda venida de Cristo. En la página 40 del mismo libro, Conflicto de los Siglos, repite la misma idea. Dice así: la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento,
Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo cumplimiento. En lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Si Dios no perdonó la ciudad amada, sobre la cual Cristo lloró, si no perdonó a su pueblo escogido, a los descendientes de Abraham, a la nación judía, ¿qué nos dice eso? Con el mundo actual, ¿se va a cumplir las palabras del Señor Jesús? La destrucción de Jerusalén presagia los juicios y la destrucción que vendrán en este mundo. Y por eso, todas las cosas que Jesús dijo son señales que se cumplieron en forma parcial antes de la destrucción de Jerusalén, pero que iban a tener un cumplimiento mucho más amplio y global antes de la destrucción del mundo. Y es muy importante que nosotros entendamos esto, porque hoy vamos a hablar de la abominación desoladora. Y para entender eso tenemos que entender lo que pasó cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida, para poder entender lo que Jesús nos dice con respecto a la abominación desoladora. El capítulo 1 del conflicto de los siglos, que se titula El destino del mundo predicho, es un capítulo impresionante. El primer capítulo del conflicto de los siglos. Y yo les animo a que lo lean con detenimiento. Las cosas que sucedieron antes de la destrucción de Jerusalén. Se levantaron falsos cristos, falsos profetas. Engañaron a muchos. Hubo guerras y rumores de guerras. Hubo hambres. Hubo pestes. Hubo terremotos. Y todo eso anunciaba la destrucción de Jerusalén. Y un montón de otras señales que ustedes pueden leer aquí. Pero no prestaron atención los judíos a las palabras del Señor Jesús. Y por eso la ciudad de Jerusalén fue destruida hasta los cimientos y el hermoso templo quedó en ruinas hasta el día de hoy. Sin embargo, Jesús había dejado una advertencia. Vamos ahora a el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21. San Lucas, capítulo 21. El mismo sermón, pero aquí hay algo que no está registrado ni en Marcos ni en Mateo, los evangelios sinópticos. Dice Lucas 21. Versículo 20. Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son los días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo.
y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Aquí Jesús está profetizando la destrucción de Jerusalén. Y él dice, caerán a filo de espada y serán esparcidos por todas las naciones. La masacre que hubo en Jerusalén cuando fue destruida está descrita en este capítulo, pero es horripilante. La ciudad fue sitiada como estaba con murallas. Las murallas pues sirven para evitar que los enemigos se metan, pero también para que los que están adentro salgan. Se cerraron las puertas y el sitio duró bastante tiempo. En realidad hubo 2 sitios de Jerusalén. Los romanos 2 veces la sitiaron, y en la segunda vez fue cuando la ciudad fue tomada y el templo fue destruido. Les voy a hablar de esta segunda vez y luego tocaremos un poquito la primera vez. La ciudad fue destruida o sitiada por el ejército romano al mando del general Tito, y fue en época de la fiesta de la Pascua. Judíos de todas partes habían venido a la ciudad de Jerusalén a celebrar la Pascua y los 7 días de los panes sin levadura. Cristo fue muerto en un día de Pascua, y la retribución por derramar la sangre inocente, cuando ellos dijeron, ¿se acuerdan que Pilato dijo, yo soy inocente de la sangre de este junto, allá ustedes? Y ellos respondieron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y así fue. Pero la retribución vino en la misma fecha cuando habían derramado la sangre del Señor Jesús. Normalmente la ciudad de Jerusalén tenía unos 50,000 habitantes, como mencionamos el otro día. Pero para época de Pascua o para las fiestas, que eran 3 veces al año, se hospedaban en Jerusalén a veces hasta 2 millones de personas, de los judíos que venían de toda la nación y también de naciones vecinas. El día de Pentecostés, por ejemplo, podemos ver que hay 19 naciones mencionadas cuando fue derramado el Espíritu Santo, años antes, ¿verdad? Después de la muerte de Cristo. Venía gente de todas partes a celebrar la fiesta. En ese caso era la segunda fiesta anual, la fiesta del Pentecostés. Pero para la Pascua, que era la fiesta más importante, se juntaban cantidades. Josefo dice que Jerusalén tenía para ese momento en la ciudad hospedados más de 1,5 millones de judíos, en una ciudad con capacidad para 50,000 personas. Es decir, estaba totalmente llena. Y cuando finalmente la ciudad, después del sitio, fue tomada, los soldados romanos se metieron dentro y comenzaron a matar a filo de espada, tal como Jesús lo dijo aquí. Comenzaron a matar los judíos, pero en montones. Claro, el ejército romano tenía más de 100,000 soldados, y cada uno con su lanza y su espada matando. Si cada uno nomás mataba a 10, ya mataron a 1 millón de personas. Y Josefo dice que mataron a más de 1 millón de personas en un día. Era
tanta la sangre que corría en Jerusalén, el día de la toma de Jerusalén, tanta la sangre. La ciudad está, las calles dentro de la ciudad no tienen asfalto hasta el día de hoy, son todas empedradas, adoquines. Y esos adoquines están ahí desde la época de Cristo. Literalmente, cuando uno va por lo que se conoce hoy en día como la Vía Dolorosa, que fue el camino por donde Jesús cargó la cruz, ahí están los adoquines todavía, donde Jesús pisó. Los mismos. Y por esas mismas piedras donde chorreó la sangre de Jesús, se hicieron ríos de sangre. Era tanto los muertos a espada. Y recuerden que no es como una bala. Con la bala también sale sangre, pero menos. Pero cuando te abren con una lanza, te la atraviesan o te matan a filo de espada, se derrama toda la sangre completamente del cuerpo. Y si murió más de 1 millón de judíos, no nos imaginamos lo que es eso. Dice que la sangre corría por Jerusalén como corre el agua en un día de lluvia. Se hicieron ríos de sangre en Jerusalén. Los soldados mataban y mataban y pisaban arriba de los cadáveres para seguir matando. Muchos judíos se refugiaron en el templo, la estructura más grande que había, pero también pensaron que no iban a atacar el templo porque era un lugar sagrado y aparte de que Tito había dado la orden que no lo destruyan. Y se fueron metiendo judíos dentro del templo, tantos y tantos que atiborraron el templo, todos los que pudieron entrar para escapar de la muerte. Llenaron todos los edificios del templo. Por eso fue que un soldado echó por arriba del muro, no del muro de la ciudad, sino del muro que rodeaba el templo, la tea prendida que entró dentro del edificio para que saliera la gente. El propósito del soldado no era destruir el templo, era que la gente saliera afuera para poderlos matar, porque estaban metidos allí. Algo como lo que pasó esta semana allá en Corea, ¿no? Que se metieron todos en una calle y se amontonaron. Dicen que los rescatistas que estaban tratando de sacar de la gente no los podían zafar porque estaban tan amontonados los cuerpos que no los podían mover el uno con el otro. No sé si vieron las noticias. Esta semana pasó allá en Corea, en Seúl. Metieron en un lugar, pero fue tanta y tanta y tanta la gente que se atiborraron en un lugar que no los podían ni sacar. No había espacio. Cada milímetro estaba tomado por los cuerpos. Así fue la ciudad de Jerusalén cuando los judíos se metieron. Y seguían viniendo más y más judíos huyendo de la matanza. Pero cuando se prende fuego, ahora tienen que salir. Y los soldados estaban preparados con las espadas. Y esas escalinatas blancas que les hablé, 50 escalinatas blancas, se hicieron una catarata de sangre. Era una catarata, literalmente. Caía la sangre por las escalinatas de una manera increíble. Ese fue el fin de la ciudad amada. Pago, retribución. Y en eso vemos el destino del mundo actual. Y si eso nos parece horrendo, imagínense lo que va a ser cuando una tercera parte
de los habitantes del planeta Tierra sea muerto. Bajo la sexta trompeta, dice Apocalipsis capítulo 9 y versículo 15, fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí el número. Y así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Y por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. ¿Ustedes saben lo que es eso, lo que estamos leyendo? ¿Cuántos habitantes hay en el mundo hoy en día? ¿Cuántos? 7.500 millones. Un poco más, porque todos los días siguen multiplicándose, o seguimos multiplicándonos los seres humanos. Pero dicen que para el 2030 vamos a llegar a los 8.000 millones de habitantes. ¿Cuánto es una tercera parte de eso? Una tercera parte de 800.000 millones. De 8.000 millones. De 8.000 millones. Sí, más o menos 2.600. Calculando, ¿no es cierto? ¿Ustedes saben lo que es 2.600 millones de personas? Jerusalén fue más de 1 millón que murieron en un día. Y aquí también va a ser en un día, porque dice que está mencionado, están preparados para la hora, el día, el mes y el año. O sea, hay una fecha establecida en un día de cierto mes, de cierto año, que la profecía señala, van a matar la tercera parte de los habitantes de esta tierra. Esto es algo increíble. Por eso leemos aquí que la destrucción de Jerusalén no fue más que un pálido reflejo de la que será cuando venga la destrucción sobre este mundo. Y hermanos, lo que estamos leyendo se va a cumplir así de cierto como se cumplieron las palabras del Señor Jesús sobre Jerusalén. Y si Él no perdonó la ciudad amada, su pueblo escogido, los descendientes de Abraham, las tribus de Israel, de quienes nosotros leemos y de quienes recibimos el Antiguo Testamento, era su pueblo escogido. Y lo perdonó tantas veces, pero siguieron siendo rebeldes hasta que rechazaron. ¿Se acuerdan la parábola de la viña? Les mandó un siervo y otro siervo y otro siervo, los profetas, y a unos mataron y a otros apedrearon. Y finalmente dijo, les mandaré a mi hijo, a ver si respetan a mi hijo. Y tomaron a su hijo y lo sacaron fuera de la ciudad y lo mataron. La paciencia de Dios fue tremenda con esa ciudad, pero sellaron su destino. Cuando Caifás
hablando en nombre de toda la nación, porque era el sumo sacerdote. Dijo, es mejor que muera un hombre y no que toda la nación perezca. Y mandaron a matar a Jesús para salvar la nación. Y por haber hecho eso, la nación entera se perdió. O sea, los resultados fue todo lo contrario de lo que él quería evitar. Salvar la nación matando a un hombre. Pero por haber matado a ese hombre, el Hijo de Dios, la nación entera se perdió. Y aún después de la muerte de Cristo, que ellos sellaron su destino, todavía Dios les dio 3 años y medio más de misericordia. Y les envió el mensaje del Evangelio. Y soltaron una persecución desenfrenada contra los que creían en Jesús como el Mesías. Mataron al primer mártir cristiano, Esteban, y luego al primer apóstol, Santiago. Y dice que la persecución se soltó de una manera terrible, tanto que todos los que estaban en Jerusalén fueron esparcidos. Dios les dio oportunidad de arrepentimiento, pero lo rechazaron. Lo rechazaron. Ahora, ¿qué lección tenemos que aprender nosotros de la destrucción de Jerusalén? Y esto va a la última partecita de nuestro sermón. Volvamos a Mateo 24. Miren lo que había dicho el Señor Jesús. Versículo 15. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Miren lo que sucedió. Nuevamente de ese mismo capítulo que les dije que lo lean con detenimiento, porque el destino de nuestro mundo está predicho en ese capítulo. Dice, refiriéndose ahora a la señal de la abominación desoladora. La misma página que leímos antes, la 28, ahora el próximo párrafo, donde dice, la profecía del Señor tiene un doble significado, va a tener un segundo cumplimiento. El primero no fue sino un pálido reflejo de lo que será el segundo. El próximo párrafo dice, Jesús declaró a los discípulos los castigos que iban a caer sobre el apóstata Israel y especialmente los que habrían de sufrir por haber rechazado y quitado la vida al Mesías. Iban a producirse señales inequívocas, precursoras del espantoso desenlace. La hora aciaga llegaría presta y repentinamente, y el Salvador advirtió a sus discípulos: por tanto, cuando viereis la abominación asoladora que fue dicha por Daniel el profeta, que está en el lugar santo, el que lee, entienda. Aquí Elena de White está citando Mateo 24. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. Mateo 24, 15 y 16. Y entonces dice, tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra
fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía a varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Tanto en la tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén, todos los que quisieran escapar tenían que hacer caso. Y el aviso de la fuga tenía que ser aprovechado en el acto. En el acto. Todo el que se hallase en aquel instante en el tejado de su casa, en la terraza, no debía entrar en ella ni para tomar consigo lo más necesario. Los que estaban trabajando en el campo y en los viñedos no debían perder tiempo en volver a recoger las túnicas que se hubiesen sacado para poder trabajar. Todos debían marcharse sin tardar si no querían verse envueltos en la ruina general. ¿Saben ustedes que a pesar de que murieron casi 1,5 millones de judíos en un día en Jerusalén, Josefo, el mismo historiador que les mencioné antes, él no era cristiano, era judío, pero vivía en Roma. Pero había sido enviado por el emperador para llevar un registro de lo que estaba pasando en Judea por las revueltas que había. Y como resultado él era como un reportero y fue tomando nota día con día de todo lo que estaba pasando. Y 2 libros así gruesos que se llaman Las Guerras de los Judíos, él registró todo lo que pasó. Todo, casi día con día de los sitios de Jerusalén y todo. Y él es el que da la fecha, porque él iba poniendo fecha día con día de todo lo que pasaba, como un reportero para un periódico, y mandaba el informe a Roma. Josefo dice, al contar la destrucción de Jerusalén, dice, por una rara superstición, eso le llama a él, una rara superstición, los seguidores de un rabino de Galilea, de un maestro de Galilea, llamado Jesús de Nazaret. Es una mención de Cristo fuera de la Biblia, en un libro de aquella época. ¿Quién puede negar la existencia de Cristo? Si no creemos en la Biblia, podemos ir a un libro de historia, en las guerras de los judíos, y ahí está mencionado Jesús por nombre. Los seguidores de ese rabino, ni un cristiano pereció en el sitio de Jerusalén. Y que este hombre, que no es ni siquiera cristiano, haya dejado registrado en las guerras de los judíos que ni un cristiano pereció en la masacre de Jerusalén, es un testimonio tremendo en favor del cristianismo y del cumplimiento de las palabras del Señor. Él les había dado la señal preventiva y ellos obedecieron y salieron cuando tenían que salir y salvaron sus vidas. Ni uno pereció. Ahora, ¿qué es la señal que Jesús dejó? Él dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Obviamente tenemos que ir al libro de Daniel. Y en el libro de Daniel se menciona la abominación desoladora en el capítulo 9, en el capítulo 11 y en el capítulo 12. Hay 3 menciones de la abominación desoladora. En el capítulo 9 es la que
habla de la destrucción de Jerusalén. Y Jesús está haciendo referencia, en este caso, a esa mención, porque está hablando de que la ciudad y el templo iban a ser tomados. Dice Daniel, esa es la famosa profecía de las 70 semanas, donde anuncia la venida del Mesías, el ungimiento del Mesías, y a la mitad de la última semana de las 70 que estaban separadas para la nación de Israel, el Mesías iba a morir. Versículos 26 del capítulo 9. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, el templo. Y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahora, cuando Jesús dijo, ven todo esto, no va a quedar piedra sobre piedra, Él había inspirado al profeta Daniel a dejar escrito 600 años antes la destrucción de Jerusalén y del templo. Destruirá la ciudad y el santuario. Y fíjense qué interesante, porque dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿Cuál es el pueblo? Los romanos. ¿Y cuál es el príncipe? Dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Un príncipe es alguien que está en espera de llegar al reino, pero que todavía no lo es. Tito era miembro del Senado, pero era general del ejército y era la posición más importante después del emperador romano, el general del ejército. Era el príncipe. Pero después de la toma de Jerusalén en el año 70, que por cierto está inmortalizado en el famoso arco de Tito. Cuando usted va a Roma, no ahora ya a Israel, sino en Roma, en la Vía Apia, donde están frente al Coliseo, comienza la Vía Apia, y ahí está, todavía en pie, de hace 2000 años atrás. Dios permitió que esas rocas y esos monumentos quedaran en pie para constatar la certeza de su palabra. En el arco de Tito está esculpido en piedra la toma de la ciudad de Jerusalén que hizo el general Tito. Y hasta está el candelabro siendo llevado en brazos por los soldados del ejército romano. Eso lo vimos personalmente allí en Roma. Pero Tito, cuando tomó la ciudad, era príncipe. Cuando regresó a Roma, recién llegó a ser emperador. Hasta ese detalle menciona el profeta Daniel. El pueblo de un príncipe que ha de venir. Destruirá la ciudad y el santuario. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y luego habla acerca de la mitad de la semana, donde cesará el sacrificio y la ofrenda, la muerte del Mesías. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahí está abominación. Y está la palabra desolador. En la Reina Valera está traducida como muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. El desolador es el que causa desolación.
¿Y quién es el desolador? ¿Quién es el desolador? No, no es Dios. Dios no es. El diablo es el desolador. Pero aquí está hablando de un pueblo que vendrá, que causará la desolación. Dice, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El desolador es Roma, él también iba a ser castigado. Pero antes de eso, iba a desolar la ciudad de Jerusalén. La traducción en Reina Valera del 60 no nos ayuda mucho, porque hay una palabrita allí que confunde. Y está traducida aquí, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Si vamos de vuelta a las palabras del Señor Jesús, en Marcos 13, versículo 14 dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Fíjense, dice, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. ¿Ok? En San Lucas no menciona la abominación desoladora, pero menciona Jerusalén rodeada de ejércitos y dice, sabed que que su destrucción ha llegado. Elena de White nos explica lo que es la abominación desoladora. Aquí dice, cuando veáis la abominación de la asolación que fue dicha por Daniel, profeta, que está en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, esa era la señal. Abominación. La Biblia le llama abominación a los dioses falsos. Le llama abominación a los ídolos. Y solo vamos a leer un versículo por el tiempo, pero si vamos a Deuteronomio, vamos a ver a qué le llama la palabra de Dios abominación. Deuteronomio capítulo, a ver, ...17... dice en el versículo 2 en adelante, cuando se hallare en medio de ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol, o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyere, y hubieres indagado bien, la cosa pareciera de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o la mujer que hubiera hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirá. Abominación para Dios es la adoración
de los ídolos. Y específicamente menciona aquí que se incline al sol o a la luna o al ejército del cielo. El estandarte romano, ¿qué es un estandarte? Una bandera. El estandarte romano era la bandera que iba al frente del ejército. Nosotros colgamos nuestra bandera de un mástil, pero en la época del Imperio Romano se usaba un mástil, pero ese mástil era cruzado por otro palo, formando una cruz. De la parte de arriba del mástil, que tenía un orbe, es decir, una bola que era de oro, y arriba de esa bola de oro estaba el águila. Ese era el símbolo del ejército romano, por eso se llamaban las águilas romanas. Y el orbe, la bola redonda de oro, era el dios Sol. Era el estandarte romano. Llevaban sus dioses que los defendieran en la batalla. El dios Sol, y debajo del Sol lo cruzaba la luna. Eso estaba sobre el mástil principal. El Sol arriba con el águila y luego la luna. Y en tercer lugar venía el dios de la guerra. El dios Sol era el dios supremo, la diosa Luna, la diosa principal, y luego seguía el dios Marte, y era el planeta Marte, rojo, debajo. Así que era una bola dorada con un águila arriba, muy parecido a lo que usa la bandera americana hoy en día, porque la bandera de Estados Unidos tiene una bola dorada y arriba tiene un águila también. Y debajo de eso la luna en media luna, y debajo de eso el dios Marte. Ahora, qué interesante que aquí le llama Dios abominación a cualquiera que se inclinara y adorare al sol, a la luna o a todo el ejército del cielo, las estrellas, los astros o los planetas. Los romanos adoraban a todos los planetas, todos. Y todos eran dioses. La diosa Venus, el dios Júpiter, el dios Saturno, el dios Neptuno, eran todos dioses y a todos los adoraban, al ejército del cielo, y adoraban al sol y adoraban a la luna. Y ese estandarte, además, claro, de arriba de la bola salían dos cordeles en los cuales se ataba el otro palo cruzado. Si lo ponemos así, el otro se ataba de aquí, acá, y aquí se cruzaba el otro palo. Y entonces la bandera, en lugar de quedar agarrada al mástil y flácida, a menos que hubiera viento que la moviera, quedaba extendida. El estandarte quedaba abierto y se podía ver la bandera, y la bandera traía la esfinge del emperador, que era el representante de esos dioses en la tierra. Era una bandera idólatra, por eso aquí se le llama el estandarte idólatra. El dios Sol, la diosa Luna, el dios Marte, y las dos bolas que tenían en los dos costados eran Júpiter y Saturno. Todos los dioses que ellos adoraban. Y la esfinge del emperador, el representante de Dios en la tierra, en el Imperio Romano. El título del emperador era Sumo Pontífice Romano. Ese era el título que usaban los emperadores romanos, mucho antes
mucho antes que los papas recibieran ese título de sumo pontífice romano. Los emperadores romanos se llamaban sumos pontífices romanos. Emperador tiene que ver con su título civil y sumo pontífice con su título religioso, porque llevaba las dos cosas unidas, la política con la religión. Esa señal iba a ser clavada en el suelo sagrado o en el lugar santo, como dice allí. Ahora, el problema con la traducción es que hay una palabrita que cuesta traducir. Si ustedes se fijan en Marcos, en el capítulo 13, dice: cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar. ¿Y dónde no puede estar un Dios falso? Imagínense en el lugar sagrado del templo de Jehová. Un Dios falso. En Mateo 24 dice: cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que está en el lugar santo. Pero hay una Biblia, la Reina Valera del 2000, que tiene una traducción un poquito distinta. Yo no sé si alguno de ustedes tiene la Reina Valera del 2000 aquí. Chequen a ver si la tienen. Reina Valera del 2000. ¿Tú la tienes? A ver, préstamela. A ver si lo encuentro. Perfecto, perfecto. Casi siempre alguien la tiene, sí. Creo que esta es. Ok. Voy a ver si... Nomás con ver este versículo ya me doy cuenta si es Reina Valera del 2000, pero la dice al principio. Bueno, no, aquí no está el versículo traducido. ¿Ah? Es Mateo 24:15. Mateo 24:15 o Marcos 13, versículo 14. Cualquiera de los dos. La traducción, la que yo estoy buscando, a ver, esta dice Reina Valera del 2000. Ok, no estaba lo que estaba buscando yo, pero hay una traducción que lo traduce muy interesante. A ver, fíjense en sus Biblias si alguno de ustedes tiene esa traducción. Dice: cuando veáis en el ala del templo la abominación desoladora. En el ala del templo que predijo el profeta Daniel. Puede ser que estén entonces en Reina Valera de 1990, si no está en la del 2000, porque esa sí vi que es la del 2000. Reina Valera del 1990. En el ala del templo. Búscalo en el internet y pon en el ala del templo la abominación. Sí, Mateo 24:15 o Marcos 13:14, uno de los dos. La traducción que aparece en esa Biblia es muy interesante, porque dice: cuando veáis en el ala del templo la abominación desoladora
de que habló el profeta Daniel. ¿Y por qué dice en el ala del templo? ¿De dónde sale eso? ¿No la encuentras? Ahí está. ¿Qué versión es? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, no, esa no es. Ok. Él la va a estar buscando. La frase es en el ala del templo. Eso es lo que tenés que buscar. En el ala del templo. No por versión, sino por la frase en sí. ¿Ok? ¿Por qué el ala del templo? Acabamos de leer en el conflicto de los siglos que Elena de White dice que el estandarte idólatra romano, que es la abominación, y que es símbolo de Roma, y por eso se le llama la abominación que causa desolación. El estandarte romano fue clavado en el suelo sagrado. Y aquí en el conflicto dice: cuando vieran el estandarte del ejército idólatra clavado en el suelo sagrado. Y la versión dice en el ala del templo. ¿Dónde fue clavado el estandarte romano? Les cuento lo que pasó. El primer sitio de Jerusalén fue hecho por el general Cestio Galo, no por Tito. Tito fue el que dirigió el segundo sitio y la toma de Jerusalén, pero el primero lo dirigió Cestio Galo. Y aquí lo dice en el conflicto en la página 34. En la época del sitio, bueno, aquí cuenta toda la historia. Dice, página 33 del conflicto. Los soldados romanos, al mando del general Cestio Galo, rodearon la ciudad, la sitiaron. Pero de pronto el sitio fue levantado de una manera inesperada, y esto cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. De pronto el ejército romano estaba sitiando la ciudad y emprendió la retirada. Perdida ya la esperanza de poder resistir el ataque, los sitiados estaban a punto de rendirse cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente para ello. Empero la previsora misericordia de Dios había dispuesto los acontecimientos para bien de los suyos. Ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús. Y en aquel momento se les ofreció una oportunidad que debían aprovechar para huir de inmediato, conforme a las indicaciones dadas por el maestro. Los sucesos se desarrollaron de un modo tal que ni los judíos ni los romanos pudieran haber evitado la huida de los creyentes. Habiéndose retirado Cestio, los judíos hicieron una salida para perseguirle, y entre tanto que ambas fuerzas estaban así empeñadas, la circunstancia de estar los alrededores totalmente despejados de enemigos que hubieran podido cerrarles el paso les permitieron su huida. La ciudad está sitiada, las puertas cerradas. Los judíos ya están a punto de entregarse porque ya no tienen ni qué comer adentro. Se ha acabado toda la provisión, porque fue en la época de la fiesta de los tabernáculos. Y otra vez la ciudad, los romanos sabían cuándo atacar, ¿verdad? Venían en la fiesta cuando estaban todos los judíos y los agarraban juntos. Y en esa vez ya estaban a punto de rendirse.
cuando el general levanta el sitio y las tropas se retiran. Los judíos no lo podían creer. Y dijeron, bueno, Dios nos ayuda. Dios está de nuestra parte. Abrieron las puertas de la ciudad y salieron. Les llevaban varias horas de adelanto porque no sabían lo que había pasado. De pronto las tropas se fueron retirando y se fueron, pero cuando ya se dieron cuenta que no volvían, los judíos salieron detrás a perseguirlos y dejaron las puertas abiertas de la ciudad. Los cristianos que estaban dentro de Jerusalén encontraron no solo las puertas abiertas, sino el camino libre, porque ni los romanos ni los judíos estaban, todos habían ido en la persecución del ejército. Y así pudieron huir a un lugar al otro lado del mar de Galilea que se llama Pella, con doble L, Pella. Y allá se refugiaron los cristianos en las montañas, porque Jesús les había dicho, huid a los montes. Y se fueron lo más lejos que pudieron, al otro lado del Jordán, a las montañas, y allá se escondieron. Ni un cristiano pereció, ni uno, porque todos inmediatamente obedecieron. Ahora, si se hubieran esperado un poquito más, regresaban los judíos, cerraban las puertas o los agarraban. ¿Qué andan haciendo ustedes aquí? Pero porque ellos obedecieron la señal de inmediato, se salvaron y salvaron a sus hijos y salvaron su vida. Dice la mensajera del Señor en Eventos de los Últimos Días, en la página 15, 13. Dios siempre advirtió a los hombres de los juicios que iban a caer sobre ellos. Los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo, es decir, la verdad presente, y actuaron de acuerdo con esa fe, en obediencia a los mandamientos, a sus mandamientos, escaparon de los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. A Noé le fueron dirigidas estas palabras: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Noé obedeció y se salvó. Ese mensaje le vino a Lot: levántate, sal de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Lot se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales, creyó, obedeció y se salvó. Así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Los que se fijaron en la señal que había dejado Jesús de la ruina inminente y huyeron de la ciudad, escaparon a la destrucción. Ahora la pregunta es esta: si Mateo 24 es una profecía de doble cumplimiento, y hemos visto que todas las señales se están dando, ¿cuál es la señal de la abominación desoladora para nuestros días? Porque esta profecía se cumplió con la destrucción de Jerusalén y el desastre y la masacre que vino, pero viene una masacre mucho más grande. Pero si nosotros y nuestros hijos, si queremos escapar, tenemos que hacer caso, tenemos que prestar atención a la señal que Jesús dejó. ¿Y cuál es esa señal para nuestros días? ¿Cuál es? ¿Y por qué la ley dominical es la abominación desoladora? A ver,
En la época de la destrucción de Jerusalén, ¿quién era el asolador? Roma, en su fase imperial. No tenemos tiempo hoy de ver la segunda vez que aparece la abominación desoladora en Daniel 11. Y otra vez Roma es el asolador durante la Edad Media, persiguiendo al pueblo cristiano. Pero en el capítulo 12 de Daniel aparece mencionada otra vez la abominación desoladora. Y esto es en referencia con el tiempo de angustia. Daniel 12:1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y habrá tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo serán libertados los hijos de Dios, todos los que se hallen escritos en el libro. Y Daniel preguntó: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? La misma pregunta de los discípulos. Y Jesús responde que va a haber un periodo de persecución y dispersión del pueblo de Dios. Tiempo, tiempos y medio tiempo. Y Daniel vuelve a preguntar, y terminamos ya con eso, porque esta tarde ese va a ser el tema. Si vamos a Daniel 12, fíjense la pregunta de Daniel, hablando acerca de esa terrible tribulación, de ese tiempo de angustia cual nunca fue, cuando va a ser liberado el pueblo de Dios. ¿Cuándo será el fin de estas cosas asombrosas? Versículo 7. Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Aquí está hablando de que el pueblo santo, el pueblo de Dios, va a ser dispersado. Y va a ser por tiempo, tiempos y medio tiempo, 3 años y medio, 1260 días. Dice Daniel: yo oí, mas no entendí. Dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo en que sea quitado el continuo para establecer la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Jesús nos dice: cuando vean la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. En Daniel 9, la abominación desoladora tenía que ver con la destrucción de Jerusalén. Y en Daniel 12, la abominación desoladora tiene que ver con el tiempo de persecución y el establecimiento de la señal o estandarte de Roma. La Roma pagana adoraba al dios Sol. Lo llevaban en su estandarte. Y el dios Sol tiene su día.
el día del sol. El sol se llamaba en el Imperio Romano Dominus Sol Invictus. Dominus Sol Invictus. El Señor Sol nunca vencido, en latín. Dominus, ese era el nombre del dios Sol. Dominus Sol, igual que en español. Invictus quiere decir invicto, o sea, nunca vencido. El día domingo viene de Dominus, el día del Señor Dios Sol. En otros idiomas, en español, tiene la relación directamente con el nombre del Dios Sol, Dominus, día del sol. Pero en otros idiomas está más claro todavía. Por ejemplo, en inglés, Sunday, día del sol. Sun es sol y day, día. En alemán, Sonntag, son es sol y Tag es día. Día del sol, el domingo, el primer día de la semana. El día dedicado al culto al dios Sol. En todas las religiones paganas adoradoras del sol, el domingo, el primer día de la semana, es el día del culto al dios Sol. En la Roma cristiana, la Roma papal, la señal de su autoridad es que estableció en lugar del sábado el domingo. Así como Dios tiene su señal, como hablaba el pastor Mauricio esta mañana, diciendo que hay una señal entre Dios y su pueblo, que es el sábado. Así Roma tiene su señal de autoridad, que se atrevió a cambiar el sábado de la Biblia por el día establecido por el hombre, por el Papa, por el emperador romano, el primero que estableció el domingo como día de reposo obligatorio. La primera ley dominical, hermana, la dio Constantino, el 7 de marzo del año 321. Y otra vez viene una ley dominical estableciendo la señal de Roma, idólatra, de la adoración al sol, por ley. Y termino en esta hora leyendo aquí esta cita del libro Eventos de los Últimos Días. Y esta tarde vamos a hablar un poquito o mucho más de eso. En el capítulo Las leyes dominicales, dice así, página 124. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en los lugares desolados y solitarios. Así como los discípulos huyeron a las montañas de Pella, al otro lado del Jordán. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos. Y el establecimiento del estandarte de Roma en el suelo sagrado o el ala del templo fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea. Así, la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una señal, una amonestación. Entonces será el tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Hay una señal, y cuando Estados Unidos asuma el poder y proclame una ley dominical, será la última oportunidad para abandonar las grandes ciudades. Esa tarde vamos a hablar sobre la salida de las ciudades. Y hay muchos que dicen, bueno, hasta que no se promulgue la ley dominical,
yo no voy a salir porque tengo mi trabajo en la ciudad y porque no puedo, tengo toda mi familia. Y estamos esperando que llegue la señal. Pero si nosotros entendimos bien, aquí dice que cuando se vea la abominación desoladora, hay que salir en el instante. No podés ni volver a tu casa a recoger tus cosas. No podés, si estás en la terraza de tu casa, ni pases a recoger tu valija. Salí de inmediato. Y si viene la ley dominical y a nosotros nos encuentra sin preparación, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a salir literalmente con una mano atrás y otra adelante, sin nada. Por eso hay que hacer provisión de antemano. Esta tarde vamos a hablar de la salida de las ciudades y cómo es que Dios quiere que lo hagamos. Pero cuando venga la señal, vamos a huir. ¿Y a dónde vamos a ir? Vamos a ver para dónde vamos. ¿O vamos a tirarlos por la carretera a ver a dónde nos dirige Dios? No, no funciona así. Dios nos ha dejado instrucciones y por eso necesitamos estudiarlas para saber cómo protegernos y proteger a nuestros hijos si queremos estar con vida cuando regrese el Señor Jesús. Los que presten atención y hagan caso a la amonestación, se salvarán. Los demás, qué triste, ¿no? Teniendo la información, que no podamos escapar porque no hacemos caso de las instrucciones que Dios nos ha dejado. Esta tarde vamos a estudiar la señal de la abominación desoladora en nuestros días, la ley dominical, la salida de las ciudades y la instrucción que Dios nos ha dejado. ¿Y qué tiene que ver los 1260, los 1290 y los 1335 días para nuestros días? ¿Qué instrucción hay allí que nos ayuda a nosotros para cuando venga el tiempo de angustia? Que Dios nos bendiga al seguir investigando su palabra. Vamos a concluir en esta hora teniendo una palabra de oración. Esta tarde, después del almuerzo, ya estamos en la hora del almuerzo. Después de nuestro almuerzo, entonces vamos a salir para el río, Paso Córdoba, y queda más o menos unos, ¿qué? 10 kilómetros de aquí, 15 kilómetros de aquí, tal vez menos, ¿ok? Y ahí vamos a tener los bautismos esta tarde. Si hay alguno más que desea ser incluido en el bautismo o rebautizarse para hacer una nueva consagración al Señor, acérquese, ya sea con Mauricio o con Osvaldo o con este servidor, para que hablemos con ustedes y los pongamos en la lista para el bautismo esta tarde. Eso lo deben hacer ahora, después de esta reunión, antes de que salgamos para los bautismos. ¿Alguna pregunta sobre lo que vimos hoy? ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, queremos agradecerte infinitamente por las lecciones de tu palabra, por el sermón profético de Cristo, que dejó delineado el mapa de las cosas que han de venir sobre este mundo, y que no solamente nos profetizó, pero nos mostró en una representación a menos escala lo que va a ser
la destrucción final antes de tu venida. Lo vimos en la ciudad de Jerusalén hoy, la ciudad amada. Y otra vez, Señor, se avecinan momentos muy difíciles para tu pueblo en estos días. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos siga instruyendo, amonestando, enseñando, para que nosotros podamos ser obedientes y poner en práctica las lecciones que tú nos enseñas. Danos tu bendición. Bendice a aquellos que a través de los medios de comunicación, quizás por primera vez hoy están escuchando este mensaje. Permite, Señor, que puedan seguir aprendiendo, sintonizando, para recibir la instrucción completa de lo que tú tienes para estos días finales. Gracias por escuchar nuestra oración y por la seguridad de que nuestros pecados nos son perdonados por el varón vestido de lino, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote en el lugar santísimo. Gracias a Él, porque podemos ser lavados, como leímos hace un momento, limpiados y emblanquecidos por la sangre de Cristo Jesús, para así poder estar preparados para cuando venga el tiempo de angustia. Danos tu bendición. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.